El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para mí es una alegría estar una vez más compartiendo ahora la Santa Misa y en estos días la vida de esta querida comunidad, de esta Santa Casa. Una vez más, el Señor ha querido traerme desde mi tierra a este lugar para compartir la gracia, la obra que Él está haciendo. Hace poquitos días llegué el miércoles y, bueno, como digo, en estos días especiales estamos en la novena de San José. Vamos a celebrar su solemnidad el día martes y ese día, entre tantos regalos que el Señor nos concede, vamos a tener también los votos de uno de los hermanos, del hermano Raimundo. Pero también estamos en este día domingo que en la misa de las 11 algunos hermanos nuestros van a hacer también su consagración para fortalecer los vínculos con esta familia espiritual. Y es hermoso contemplar esta obra de la gracia, cómo va haciendo crecer y consolida esta obra. Siempre tenemos que apoyarla con la oración, con la fidelidad, para que en este lugar donde la misericordia de Dios quiere manifestarse intensamente, haya mucha presencia de hermanos, mucha participación, corazones abiertos. Entonces está la tercera orden, aquellos que también eligen por padre espiritual a San Pío de Pietrelcina, que es patrono del instituto, uno de los patronos, y sobre todo para contemplar el corazón inmaculado de María, que es nuestro gran modelo para imitar a Jesús.
Y también, como tiempo de gracia, estamos viviendo la Cuaresma, que para toda la Iglesia es como un gran retiro espiritual, como ejercicios espirituales, donde vamos haciendo un camino, y ya estamos en la última semana. La Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos, se llama tradicionalmente la Semana Mayor. Y si bien se llama también la Semana Santa, todo el año, toda la vida del cristiano, del creyente, debería ser santa, ¿verdad? Viviendo la gracia. Pero se llama la Semana Santa porque este tiempo que comienza con ese misterio de Jesús ingresando en Jerusalén para entregar su vida por nosotros, son los días en los cuales se definió la historia de la humanidad. Esta historia que es una verdadera historia de amor. Entonces, siguiendo el ejemplo, la invitación de los santos, tenemos que prepararnos para estos días tan intensos con mucha generosidad. Y hoy la liturgia de la palabra de este ciclo B que estamos viviendo, en el ciclo dominical, nos propone estas hermosas lecturas para nuestra meditación. En primer lugar, el profeta Jeremías, que nos habla sobre cuál es la gran obra que Dios va a hacer. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Va a transformar nuestro corazón, una nueva alianza. La palabra alianza, como ustedes saben, significa pacto, sobre todo pacto de amor. En cada Santa Misa justamente se dice que el cáliz es el cáliz de la sangre de la nueva alianza. El Señor en su amor perseverante hace muchas alianzas, muchos pactos de amor con la humanidad y con su pueblo, pero la alianza definitiva es en Cristo Jesús. Y entonces Él dice: yo arrancaré de vuestros pechos el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y escribiré mi ley en el corazón de ustedes. Entonces, no es solamente un contenido, una enseñanza, sino una vida de amor, una transformación total. Por eso realmente es una aventura de amor doloroso, no solamente romántico, tierno, sino que es un amor generoso y desprendido, que se vacía de sí mismo. Entonces, esta historia de este amor loco de Dios, podríamos decir con Santa Catalina de Siena, este Dios que está locamente enamorado de su criatura. ¿Por qué decimos locamente enamorado? No solamente porque es un amor intenso, podríamos decir apasionado, sino porque supera toda ingratitud humana. Uno podría decir qué desproporción que hay. Cómo el Señor se empeña en una criatura rebelde como cada uno de nosotros en lograr su amor. Y sin embargo, Él, el Hijo de Dios, hubiese dado su vida aun cuando una sola persona se hubiese convertido y se hubiese salvado. La gracia del amor de Dios es eficaz, son muchos los que llegan a la salvación, pero Él ama a cada uno de nosotros infinitamente. Por eso lo que exclama San Pablo en la carta a los Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. En estos días que faltan hasta la Semana Santa debería ser como un recuerdo constante en todo lo que vamos viviendo, haciendo y meditando. Cristo me amó y se entregó por mí. Entonces, por eso es el pacto de amor. Y ante ese amor tan grande, debemos sentirnos conmovidos y pedir al Señor que Él transforme nuestro corazón. Por eso el Salmo 50, que en las Biblias modernas aparece como 51, pero clásicamente es el Salmo 50, deberíamos también en estos días repasarlo más de una vez, hacerlo nuestra propia oración. Misericordia, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Purifica mi corazón. Devuélveme la alegría de la salvación. Me limpiarás y quedaré más blanco que la nieve. Entonces ahora en la liturgia solamente hemos tomado algunos versículos, entonces ese Salmo 50, hacerlo propio, recitarlo, meditarlo y pensar cuánta ingratitud de mi parte, pero cuánto amor desbordante del Señor. Reflejarnos en el corazón de Jesús. Se dice que amor con amor se paga. Entonces tenemos que tener mirada limpia para contemplar ese amor tan grande, tan desbordante.
Como pequeño detalle de la circunstancia, pequeño gran detalle de la vida de la Iglesia en este año y hasta el año que viene, vamos teniendo varios motivos de celebración, ¿no? Tenemos también los centenarios de la vida de San Francisco de Asís, un gran santo, vinculado también a esta familia, sobre todo a través de su hijo espiritual, San Pío de Pietrelcina, que justamente, miembro de la orden franciscana, reflejó también la vida del pobrecito, del poverelo de Asís, ¿no? Entonces, bueno, quizá en otro momento hablaremos de esto, pero sobre todo, como digo, acontecimientos de gracia, este 8º centenario que se está viviendo de la vida de San Francisco de Asís, y algo muy importante, 2 fechas muy relacionadas, los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, el primer país, la primera nación que se consagró al Sagrado Corazón. Y digo vinculada a Yplisea porque se ha abierto esta misión de poder extender la presencia misericordiosa y liberadora allí en aquellas tierras y justamente, bueno, poder participar espiritualmente de este acontecimiento que se va a cumplir la misma fecha del aniversario del Instituto, el 25, que no tendrá una gran celebración externa porque justo ya es Lunes Santo, pero sí esta fecha tan significativa unida a los 350 años de las apariciones de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, que es la gran mensajera del amor del corazón de Jesús. Entonces no se trata solamente de acumular fechas en el calendario, sino de reconocer ese amor perseverante del Señor, como Él viene continuamente a nuestro encuentro. Y como entonces a Santa Margarita María de Alacoque, así como de manera parecida a Santa Faustina, ¿qué le pide? Le pide amor, reparación, conversión, oración, adoración, amor al Padre. Entonces, bueno, justamente vamos a contemplar la obra del corazón de Jesús en la Semana Santa. Y es lo que nos dice la carta a los Hebreos, San Pablo, que brevemente en el texto de hoy nos habla de este Jesús que tuvo una oración intensa, conmovida y conmovedora. Dice, suplicó al Padre con grandes clamores y lágrimas. Pensemos en la oración del huerto, donde ese corazón, oprimido por el peso de nuestros pecados, llega a hacer que su cuerpo sude sangre. Entonces Cristo es aplastado y triturado como el fruto del olivo para hacer el aceite en la prensa, como los granos de vino, los granos de la uva para hacer el vino. Entonces el corazón de Cristo triturado por el dolor. Y sin embargo, Él, que le cuesta, porque su humanidad en cierto modo rechaza ese dolor intenso, lo rechaza sensiblemente, sin embargo su voluntad dice, no se haga, Padre, mi voluntad, sino la tuya. Entonces ese corazón que se fue preparando para la ofrenda desde siempre, desde toda la eternidad y especialmente desde el momento de la encarnación, donde también la carta a los Hebreos nos dice que cuando el Hijo de Dios ingresa en este mundo, ¿qué es lo que dice con las palabras del Salmo? He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. No quisiste otros tipos de ofrendas, pero me has dado un cuerpo. Este es el cuerpo bendito, inmaculado del Cordero, el que será entregado en la cruz. Y todo fue preparado con un amor fiel y delicado. Por eso la hora. El Evangelio de San Juan, que es el que hemos escuchado ahora, insiste en la hora. ¿Cuál es la hora? El momento preciso, ni antes ni después. Por eso, al inicio de la predicación, cuando la Virgen le pide ese milagro y Jesús accede con amor de hijo, ¿qué le dice? Mi hora no ha llegado todavía. Y en varios momentos en que los enemigos de Cristo se van enfureciendo más y ya lo quieren tomar prisionero, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no había llegado todavía su hora. En cambio, hoy, capítulo 12, aparecen estos griegos, estos extranjeros, con este deseo de ver a Jesús y se lo dicen a sus apóstoles y ellos van al Maestro y entonces, ¿qué dice Jesús? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado.
¿Y cuál es la gloria del Hijo de Dios? La muerte en cruz, la humillación, la aparente derrota, pero su gran amor que le lleva a asumir un gran dolor. Ese dolor que pasará por la muerte, pero que se transformará en vida. El grano de trigo, si no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Esa fecundidad de la sangre de Cristo parece estéril, parece fracasado, parece que finalmente el príncipe de este mundo, como lo llama Jesús, triunfa. Y sin embargo, ahí mismo, en la cruz, se da la derrota del malvado. Entonces, Jesús, con generosidad, con decisión, aunque sea con temor, aunque sea con temblor, Él va a decir en el Huerto de los Olivos: mi alma está triste hasta la muerte. Cuánta angustia del Señor. Y sin embargo, nosotros le pedimos la gracia de acompañarlo, de ser dóciles. Justamente eso que decía San Pablo en el texto de hoy de los Hebreos. Él aprendió por su sacrificio lo que significa obedecer. Y por eso es causa de salvación para los que a su vez le obedecen a Él. Él obedece al Padre y Él nos pide que nosotros lo obedezcamos a Él. ¿Qué significa la obediencia? Incluso el voto de obediencia. No es solamente el decir, bueno, tengo que cumplir esto, sino el oído atento, tanto en griego como en latín. Obedecer es tener oídos atentos. Por eso cuando en el Antiguo Testamento el Señor le habla a la comunidad de Israel para darle los mandamientos, comienza diciendo: escucha, Israel. Entonces es importante tener oídos atentos que puedan entender, que no nos dejemos turbar por el bullicio del mundo que trata de metérsenos en el corazón. En el episodio de hoy, cuando Jesús dice estas palabras misteriosas y nos invita a obedecerlo a Él y a ser sus servidores para que el Padre a su vez nos glorifique, se escuchó la voz del Padre: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y esa voz todos la oyeron, pero no todos la interpretaron. No todos tenían los oídos preparados. Unos dijeron: es un trueno. Otros dijeron: es un ángel. Captaron un poquitito más lo espiritual, pero ninguno de ellos captó que era la voz del Padre. Siempre en el centro del corazón de Jesús, el amor al Padre. Esta voz se ha oído no por mí, sino por ustedes, dice nuestro Señor. Ha llegado la hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, Él nos invita a tener esta generosidad, esta confianza en Él, que es nuestro buen pastor. A veces puede ocurrir que haya cosas de nuestra vida que no entendemos, o si algo entendemos, quizá nos cuesta aceptarlo, nos cuesta vivir la consigna del Padre Nuestro. Padre, que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Hacer nuestra la palabra de Jesús: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hacer nuestra la palabra del corazón inmaculado de María: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Nos cuesta, me cuesta a mí como sacerdote, como predicador, es fácil decirlo, es difícil vivirlo. Y sin embargo, es la gran consigna de santidad, la obediencia y la docilidad, ser como niños pequeños que se dejan conducir con confianza. Este aprendizaje en la escuela de santidad del corazón de Jesús, del corazón inmaculado de María, del corazón de San José, que en el hogar de Nazaret justamente participó de esta experiencia mística. Y si bien él no estuvo físicamente presente en la pasión, sin embargo, proféticamente acompañó la inmolación de ese hijo suyo, que realmente lo reconoce como su hijo. Nosotros, para precisión dogmática y espiritual, solemos decir Padre adoptivo, ¿verdad? Pero el Evangelio simplemente dice el Padre de Jesús. ¿Por qué? Porque San José, si bien no le dio la existencia física humana a nuestro Salvador, fue el reflejo más perfecto del Padre eterno y amó, protegió
y cuidó a Jesús. Por eso realmente lleva con toda dignidad y con toda propiedad el nombre de Padre. Entonces, sin grandes acontecimientos, aunque en la infancia de Jesús tuvieron que afrontar grandes peligros, la persecución de Herodes, el tener que huir a Egipto, el peligro de muerte para el niño y todo lo demás, sin embargo, una vida doméstica muy parecida a la de cada uno de nosotros. Entonces podemos reflejarnos en el hogar de Nazaret, es decir, la vida de Jesús, José y María es mi vida, la vida de mi familia. Entonces, en estos dolores, penas, desafíos, trabajos, esfuerzos, que a veces compartimos con otros, a veces los llevamos íntimamente en el silencio y solamente Dios los conoce. Pero lo importante es tener esta sintonía de amor con Jesús. De forma tal que, volviendo a esa hermosa exclamación de San Pablo en la carta a los Gálatas 2:20, si lo quieren recordar, Gálatas 2:20, esta vida que vivo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, Él me amó y se entregó por mí. Y entonces ya mi vida no me pertenece. Vivo, pero no yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces, ojalá que un poco más podamos identificarnos en esta próxima Semana Santa y ya en estos últimos días de preparación con este corazón de Jesús tan lleno de amor, tan desbordante, tan fecundo, de forma tal que nuestro propio corazón se transforme y también seamos instrumentos de salvación para los hermanos, así como el Padre Pío, con su fidelidad, con su ocultamiento, aun cuando el Señor lo hizo famoso incluso durante su vida mortal, pero él, su autorretrato, su perfil, decía: soy un simple fraile que reza. Entonces, la oración como soporte de vida y ese amor tan grande al corazón de Jesús con el cual debemos identificarnos. Ave María Purísima.